Sabéis de lo que está hablando todo el mundo en YouTube estos días, ¿verdad? Y bueno, en todas las redes sociales. Y yo, obviamente, siendo algo de una historia basada en un libro, no podía ser menos. Sí, hoy vamos a hablar de The Witcher. Hola cerecitas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Nari por si no me conocéis y antes de nada quiero deciros que sois todos bienvenidos al canal si sois nuevos, que en este canal solemos hablar siempre de libros, de historias y de todo lo que nos mueve por dentro, sobre todo, lo dicho, aquellas historias que nos hacen disfrutar o nos remueven algo por dentro, nos hacen sentir, nos hacen incluso reflexionar. Pero hoy voy a hablaros precisamente de una serie que está siendo un auténtico exitazo, porque no hay que negarlo, han salido los 8 primeros capítulos de la primera temporada y se ha convertido en todo un boom y hablaremos un poquito de ello. Intentaré no hacer spoilers, mejor dicho, va a ser un vídeo con spoilers, cosa que no suelo hacer, pero necesito hacer spoilers precisamente para poder hablar de ciertas cosillas que he visto por allí, así que si no habéis visto The Witcher, por favor, no sigáis viendo el vídeo, de verdad, vedlo después de terminar la serie, de disfrutar de ella, y si la habéis visto, espero que entendáis que al fin y al cabo esto es una opinión personal, esto es algo de a mi modo de ver, ¿vale? Con lo cual, si no estamos de acuerdo, me parece muy bien, me lo puedes dejar aquí abajo y hablar un poquito también de las impresiones que habéis tenido. Y ahora sí que sí, no voy a enrollarme más y vamos a empezar con el vídeo. La verdad es que hace un tiempo, cuando nos dijeron los de Netflix que iban a hacer una adaptación en modo serie de The Witcher, yo no estaba muy segura de por dónde iban a tirar. Al fin y al cabo, llevamos unos años realmente con Juego de Tronos aquí arriba, por mucho que The Witcher sea anterior, porque los libros de Geralt de Rivia son anteriores a la salida del primero de Juego de Tronos, pero la verdad es que sí que es cierto que con la salida de Juego de Tronos se ha abierto una veda lo que es en el campo audiovisual para este tipo de series, que porque por lo visto es un formato que funciona, sobre todo porque también te da muchísima más amplitud, te da muchísimo más metraje a la hora de contar las historias. Así que cuando lo dijeron en un principio yo estaba pensando, bueno, a ver qué van a hacer. Pensaba que iba a odiar, o sea, no que iba a odiarlo, pero que en verdad no iba a ser una adaptación que fuera a gustarme, y de hecho estaba tan acostumbrada a los metrajes, a las fotografías, a todo esto del videojuego, que cuando dijeron que Henry Cavill... San Henry Cavill, al cual quiero mucho, por cierto, y... En fin, es mi marido, pero él todavía no lo sabe. Cuando dijeron que iba a ser Geralt, la verdad es que no me terminó de convencer, no por su capacidad de actor, porque en verdad yo llevo viéndole muchísimos años, le conocí en Los Tudor hace mogollón de años y me encantó cómo actuaba, luego le he visto en Los Hombres de Ancle y me encanta, o sea, me parece que hace un papelón, y sabía que lo que es a nivel interpretativo podía hacerlo muy bien, pero físicamente no terminaba de dar para mí el pego o el perfil que tenía en mi cabeza con Geralt de Rivia. Bueno, pues debo decir que estoy muy arrepentida de haber dudado de San Henry Cavill, de verdad. Es decir, vamos a empezar primero, vamos a ir por partes, ¿vale? Vamos a empezar primero por el elenco de personajes y por la representación de ellos mismos. Obviamente el protagonista es uno de los protagonistas, porque tenemos más, es Geralt de Rivia. Geralt de Rivia es un brujo, ¿vale? Y es un brujo que los brujos no nacen, los brujos se hacen, básicamente. Entonces es una persona que ha pasado por un proceso muy duro para llegar a ser un brujo. Apenas dan pequeñas pinceladas a lo largo de la historia de por qué y cómo llegó a ser un brujo, pero básicamente nos dicen que muy pocos niños, que prácticamente 2 o 3 niños de cada 10 que se someten a la mutación para ser un brujo son capaces de llegar adelante, y además Geralt pasó otras pruebas mucho más duras, con lo cual digamos que totalmente está desanclado de las emociones, de los sentimientos. De hecho, la gente cree que los brujos no sienten, aunque en verdad me da más la sensación de que no son capaces de demostrar aquello que sienten, porque Geralt siente de muchas maneras y lo va demostrando a lo largo de toda su historia. Luego, por otro lado, tenemos a Cirila, que es la princesa que está destinada a Geralt de Rivia, y cuando cae Cintra, que es su país, su ciudad, es lo que supuestamente ella tiene que heredar, huye porque además no solamente es que su abuela, que es la reina,
la leona de Cintra, le diga que tiene que huir, sino le dice que tiene que buscar a su destino, a Geralt, y que tiene que huir porque tiene que sobrevivir. Además, Ciri tiene un poder inmenso en su interior, que lo vamos viendo poco a poco a lo largo de los capítulos, y de hecho en el último capítulo nos demuestra que esa niña va a ser mucho más de lo que podemos pensar en un principio, con lo cual es un personaje que es muy interesante y es un personaje que ya se sabe que nos va a dar grandes historias y que nos va a dar grandes momentazos, ¿no? De aquí en adelante sobre todo, porque al fin y al cabo en esta primera temporada Ciri no es más que una pobre niña asustada que tiene que huir mientras están masacrando a toda su ciudad, ¿no? Por otro lado, en tercer lugar tenemos a Yennefer, que Yennefer es la tercera protagonista de esta historia, y en este caso sí que es verdad que yo no llegué tan lejos en los libros, pero por lo visto no se cuenta tanto de la historia de Yennefer, y aquí le han querido dar un poco más de consistencia. Entonces nos encontramos con la historia de Yennefer desde el principio, digamos desde que es la pobrecita una chica jorobada, con sangre además élfica en sus venas y con varias deformidades en la cara y demás, que es tratada poco menos que como un cerdo, la pobre, y de hecho la venden por nada a una hechicera para llevarla a una academia y que a partir de ahí pudiera desarrollar todo el potencial que tiene. Y de hecho acabamos viendo a lo largo de la serie que esta pobre chica no solamente es que acabe siendo una buena hechicera, sino que acaba siendo una hechicera súper poderosa, que es capaz de remover y de utilizar el caos, pero de llamar al caos, pero de una manera impresionante. Y el siguiente personaje que es secundario, pero que quiero hablar de él, es Jaskier, porque Jaskier es que yo me lo imaginaba tal y como lo han puesto en la serie. Es que yo cuando leía los libros al principio me lo imaginaba precisamente así, jovencito, pesado, divertido, un poco desenfadado, no sé, es como una lapa, y sin el cómo, es la lapa del pobre Geralt. Además me gusta mucho poco a poco el desarrollo que ha ido teniendo con Geralt. La verdad es que es una, no sé, me hace mucha gracia porque al principio es verdad que le empieza a seguir y está obsesionado con cantar las gestas de Geralt de Rivia, y Geralt suda totalmente de todo. Y de hecho le dice más de una vez que le deje en paz, que no es su amigo, que pase de él. Pero cuando en uno de los capítulos Jaskier acaba herido, lo da todo por intentar salvarle la vida. Ahora vamos a ir un poco al meollo del asunto, que es la serie en sí, ¿vale? Para aquellos que hemos leído los libros podemos comprender bastante bien desde el primer momento que hay 3 líneas temporales diferentes. Claro, esto una persona de primeras, hasta que no llega hasta el cuarto capítulo, un poquito más adelante, no se entera. De hecho creo que es el cuarto capítulo, cuando es la fiesta de Cintra, creo que es el cuarto capítulo, es cuando entendemos que hay ahí unos saltos temporales muy raros. Sí, hay 3 líneas temporales. De hecho, la línea temporal del presente es básicamente la línea temporal de Ciri, eso es lo que está pasando, ¿vale? Hasta el final de la temporada, digamos que es el presente de la serie. Luego tenemos por debajo el pasado hasta el presente de Geralt, y más atrás, porque nos vamos muchos años más atrás, está precisamente el pasado de Yennefer, porque de Yennefer empezamos, creo que son unos 30 años antes más o menos de su la primera vez que se encuentra con Geralt. Se entiende. Es decir, a ver, al principio es un poco lioso, sobre todo, como digo, si no se han leído los libros, te quedas un poco descolocado. Quizás ha sido muy, ¿cómo decirlo?, muy atrevido por parte de la producción hacerlo de esta manera. Y creo que a lo mejor para aquellos que no conocen la serie puede hacer que lo dejen en un principio. Por lo que he ido viendo, no, porque mucha gente le está gustando. Hay gente que sí que se ha quejado precisamente de que no entiende muy bien los saltos temporales, o no entiende muy bien eso de las tramas, de las líneas temporales que se manejan y dónde está cada una. Pero aún así, como os digo, es muy fácil de entender. Es decir, al final es un poco como Juego de Tronos, que Juego de Tronos cuando empezabas al principio no tenías ni puñetera idea de por qué había tantos personajes, ni quiénes eran, ni de dónde eran, ni nada, y en este caso lo único que tienes así un poco más complicado, porque como el elenco principal, por decirlo de alguna manera, es bastante más reducido, lo único que tienes es que la línea temporal da unos saltos que a lo mejor no entiendes al principio y luego tienes que ir atando cabos, y a medida que la historia va pasando se van atando los cabos y vas entendiendo más o menos hacia dónde va, y de hecho tiene un final bastante bien atado. Otra de las cosas que me pareció un poco cogida por las pinzas, la verdad, es el tema de la maternidad de Yennefer, de sus ansias de ser madre. No, como os digo, no sé muy bien cómo pasó en los libros, porque yo me quedé en el tercero más o menos,
porque no pude leer más, ¿vale? O sea, luego se me juntaron cosas en la vida y no leí más. Y la verdad es que no sé por qué le cogí un poco de desencanto, quizá debería cogerlos ahora y no hace tantos años, porque es que de hecho la edición que tengo de Alamut era todavía la de tapa blanda, y es que este libro debe tener 10 años, 12 años, más años. Es de 2002, o sea, tiene muchos años. Era joven e inexperta cuando empecé a leerlo, ¿vale? Entonces, los primeros, yo sí que los dos primeros me encantaron porque eran todo historias cortas, que de hecho son las historias cortas que se manejan en la línea temporal de Geralt. Entonces, no sé exactamente cómo se maneja el tema de Yennefer. Yo sé que el brujo, tal cual los brujos son estériles, y las hechiceras, no sé si son estériles por hacerse hechiceras, con lo cual se lo quitan sin poder remediarlo, por decirlo de alguna manera, o si es tal y como se ve en la historia. Así que es verdad que en esta historia básicamente le dicen a Yennefer, en lo que es en la serie, que si quiere ser hermosa, si quiere cambiar básicamente su forma de ser físicamente, quiere ser guapa, quiere ser hermosa y demás, tiene que dar su útero y sus ovarios, es decir, su capacidad de ser madre, y ella acepta. Pero luego, sin embargo, dice que le arrebataron esa posibilidad, cuando en verdad no es que se la arrebataran, es que ella misma decidió dejarlo pasar. Entonces, ahí sí que es verdad que esa inconsistencia a mí me dejó un poco loca y no sé muy bien por dónde va la cosa. Leeré los libros y lo veré, pero sí que es verdad que eso me chirrió y pensé que era un agujero que no tenía sentido, porque además la vemos que le da igual, que es como... Pues sí, tú quítamelo todo, que yo quiero ser hermosa y poderosa y la leche y ya está. Y luego de repente es como que casi muere 2 veces, ¿sabes? Por intentar encontrar la manera de ser... de poder tener hijos. Entonces es como, vamos a ver, señores, que aquí hay una inconsistencia, pero en general me ha gustado mucho. O sea, es una serie que he disfrutado muchísimo, tanto por las actuaciones de todos los personajes. Sí que pienso que nos va a deparar en adelante cosas bastante más grandes, porque como os he dicho, esta primera temporada creo que ha sido primero un poco de tanteo y para ver cómo funciona y si a la gente le gusta o no, pero también es una temporada de presentación, es decir, al fin y al cabo nos están presentando el mundo en el que nos vamos a mover, los personajes a través de los cuales vamos a ver la historia, y un poco también las cosas que hay dentro del propio mundo, ¿no? Como por ejemplo, pues todos los conflictos con los elfos, todo lo que sucede, pues lo que hay con los genios, las criaturas que hay, maldiciones, pues eso, el tema de los brujos, los hechiceros por otro lado, cómo funcionan los cónclaves, todo eso. Es decir, básicamente nos está poniendo en una situación en esta primera temporada. Entonces creo que está bastante bien llevada, a pesar de las cosas, como os he dicho, que puede que sean un poquito más complicadas, como el hecho de las líneas temporales o la inconsistencia de Yennefer, que eso sí que me dejó un poco mal. Y hasta aquí el vídeo de Cerecita. Sí que es verdad que se me ha hecho un poco largo, pero cuando empiezo a hablar de cosas que me gustan, no paro. Espero que os haya gustado el vídeo. Quiero que me dejéis aquí abajo si habéis visto ya The Witcher. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto de la serie, de los personajes? Si habéis leído los libros, si os parece una buena adaptación, si por ejemplo no conocíais nada de The Witcher o solamente los videojuegos y se os ha hecho muy raro toda esta manera de narrar en varias líneas temporales a la vez. Quiero que me habléis, que hablemos un poquito y que conozcamos las opiniones de todos, porque como os he dicho, toda opinión es válida y al fin y al cabo, para gustos culos, y cada uno tenemos el nuestro. Así que si os ha gustado, quiero que le deis un like muy grande, que lo compartáis en vuestras redes sociales. Si es la primera vez que ves un vídeo mío y te gusta todo esto de las historias, los cómics, los libros y demás, quiero que te invito a que te suscribas al canal y a que entres a formar parte de esta gran familia de cerecitas. Podéis seguirme en las redes sociales, estoy en Twitter, en Facebook, en Instagram como Dari Springfield, y nos vemos el próximo día en un nuevo videoblog. Adiós, cerecitas.